Disfruta nuestra programación. Fe Viva Visión Network, un canal para inspirar. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Desde donde el Señor nos ha permitido llegar con su palabra. Está conmigo Hebreos 4, puestos en pie rapidito, y vamos a leer la palabra del Señor, capítulo 4 de los Hebreos. Trataré de darle sentido a la lectura, leeré bastante, le pido su paciencia por favor, pero es necesario que lo haga para entender el mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón para ustedes. Cuando lo tenga, diga conmigo: lo encontré, pastor. Ya lo tengo, el capítulo 4. Amén. Dice aquí, y leemos para la gloria de nuestro Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y por lo que espera Cristo. Dice: amén. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no oír acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. ¿Usted puede repetir conmigo esta palabra? Diga conmigo: lo que hemos creído, entramos en el reposo. Continúo leyendo, dice: de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo: después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo. Diga conmigo: queda un reposo. Bueno, dígalo como que lo cree. Queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por favor, levántame tu manito derecha conmigo. Algo que aprendí es que cuando levantamos nuestra mano derecha hacemos un acto de fe. Dice la palabra de Dios que el Hijo está sentado a la derecha del Padre. Y nosotros en este momento estamos poniéndonos de acuerdo con la diestra de Dios. Y algo que creo es lo que dice la palabra. Dice que su brazo, su diestra, no se ha cortado para con nosotros. Él nos salvará, Él nos levantará en el momento que más lo necesitemos. Ahí donde estás, dile: Señor, gracias por esta palabra. Abro el corazón, Señor, para entender los misterios, Señor, que tú tienes para mí. Mira, hoy necesito escuchar lo que tú vas a hablar a través, Señor, del Espíritu a nuestros corazones. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Denle un aplauso a la palabra mientras se sienta. Y dígale al que está a la par suyo:
abróchate los cinturones que vamos a volar en la palabra ahora. Dígale, abróchate los cinturones, asegúrate. Aleluya. Como bien ha dicho nuestro pastor, el título de la palabra que Dios ha puesto en mi corazón hoy, le vamos a declarar la promesa de un reposo. Dígalo conmigo, la promesa de un reposo. Y este es un tema muy fascinante. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en una generación cansada. Y el autor a los Hebreos, muchos estudiosos todavía no coinciden en darle un nombre a quién fue. Lo importante es que él, algunos dicen que fue Apolos, otros dicen que fue Pablo, y otros prefieren darlo como un autor desconocido. Muchos más hambrientos dicen que es el mismo Cristo hablando a la iglesia de una manera muy franca para no evitar que en ellos haya un descarrío. Y en este capítulo nosotros encontramos que en el tema principal, yo quisiera invitarte a que tú puedas, si eres de aquellos que escribe, mirar que cada versículo que te voy a regalar traza una línea de parte de Dios. Y vemos cómo Él dice que temamos. Habla acerca de un tópico que es el temor de Dios. Y el temor de Dios nosotros lo conocemos porque trata acerca del respeto, del sometimiento, de lo que es el fruto que se despliega cuando nosotros aprendemos a respetar a Dios y a las cosas que Él nos manda hacer. Y cuando él entra en la declaración, dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Como decía, estamos viviendo en una generación cansada. Hay un cansancio propio de la trayectoria que cada uno de nosotros desarrolla, siendo que algunos aquí tienen un año en el Evangelio, 2, 3, 4, algunos ya un poquito más adultos tenemos, ¿verdad? 10, 15, 20 años en la carrera, y no sé si a usted le pasa, pero no siempre estamos al 100. Amén. No siempre estamos allá, en lo óptimo. Hay momentos donde hay un cansancio natural en el cuerpo físico. Y yo quiero que tú hoy te des el permiso de saber que te puedes cansar. Pero que aunque te puedes cansar, hay una opción en Cristo Jesús de restaurar tus fuerzas para seguir caminando en la carrera. Porque hay un galardón que hay que tomar y hay un premio que hay que alcanzar. Y estos días, a razón de las Olimpiadas que se están celebrando en Francia, veía mucho en casa de mi familia aquí toda la preparación que conlleva todo el ejercicio. Estos atletas se preparan durante años. Algunos tienen 2, 3, 4 años preparándose para un solo momento. Y yo y tú también tenemos que estar claros en esto. Estamos caminando en Cristo para un solo momento. ¿Y cuál es ese momento? El momento en el que podamos escuchar la voz del amado decirnos: entra en el gozo del Señor, entra en el reposo del Señor. Y el enemigo nuestro es un mentiroso por excelencia. Y mientras meditaba para compartir esta palabra con ustedes, algo invadió mi corazón. Y es: ¿qué podía experimentar el pueblo hebreo en Egipto? Note aquí: 400 años de esclavitud, opresión, maltrato, dolor, rechazo. No solamente, nosotros miramos solamente lo que se ve en las películas, pero vivir el día a día de cómo esta gente todos los días era oprimida no era nada fácil. Y quizás a alguno de ustedes no le va a tocar el hecho de ser esclavo en formas laborales, pero mucha gente hoy, y es lo que el Espíritu Santo ponía en mi corazón para ustedes, necesita pararse en la brecha y decirle al mundo de las tinieblas con decisiones puntuales: ya yo me cansé de ser esclavo, yo necesito entrar en la palabra de reposo que Dios me ha dado en la vida. Y por eso vemos nosotros que cuando Él declara todo lo que les he leído, al final algo me llamó la atención. No lo leí, sino lo dejé para pensarlo con ustedes, para que juntos nosotros podamos hacer una mirada a la palabra y comenzar nosotros a preguntarle a la palabra lo que la palabra quiere decirnos. Y si usted va conmigo al verso 14 del capítulo que les he leído, dice: por tanto, teniendo un sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos la profesión. Usted puede hacerse conmigo: retengamos la profesión.
nosotros estamos profesando ser hijos de un rey que todo lo puede, que todo lo ve, que es omnipresente, un rey todopoderoso. Pero muchas veces nos pasa que en el momento de la debilidad física, emocional y espiritual, soltamos el premio, pastor. Y parece como que no estamos valorando lo que se nos dio en el espíritu. Y por la fe a nosotros se nos han otorgado cosas entregadas en el mundo de arriba. Yo sé que usted lo sabe, yo se lo recuerdo. Usted está sentado en este lugar aquí, pero la palabra de Dios dice que mientras está usted allí, usted ahora mismo está sentado con Cristo en lugares celestiales. Pero que cuán difícil se nos hace a veces estar en lugares celestiales y caminar aquí abajo como un celestial. Porque procesamos de manera natural, procesamos en el ambiente, en el ecosistema en el que nos desenvolvemos. Y somos por la fe celestiales, pero caminamos en la tierra como terrenales. Y cuando aprendamos a caminar desde lo celestial, en el plano de la tierra, caminaremos como celestiales y las cosas que parecen imposibles serán posibles en la tierra. Por ello, Él dice, mientras escribe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Yo quiero que con mucha delicadeza y amor tú le digas al que está al lado tuyo, hay una sola cosa, dile, hay una sola cosa que evitará que puedas entrar en el reposo. Dile conmigo, el pecado. Y cada uno sabe con qué está bregando. Lo que para mí es difícil, para ti no es. La prueba que tú superaste es posible que el otro no la pueda pasar. Hay una frase muy popular que tengo escuchando desde que vine a este camino. Hay hornos por lo que tú pasas que otros mueren en él. Amén. Entonces aquí dice que hay uno que fue tentado en todo. Y te quiero dar unos segundos para que tú pienses en qué. Pero es que yo me puse a pensar, pastor, y me puse a pensar que a Jesús lo tentaron para que se robara algo. O sea, es el maestro. Le dijeron, róbate esto. Por mencionar un pecado, ¿verdad?, manejable. Vaya usted donde la mente le pueda guiar y piense que allí él fue tentado. Y mientras yo meditaba en esta palabra, recordé en mis estudios universitarios un psicólogo trabajando los aspectos del miedo, experimentó algo y esto me vino a la mente. Y es que cuando las personas, ¿a quiénes le tienen miedo a las ratas aquí? Levante la mano. Aleluya. Si sale una rata aquí, se suspende el servicio, ¿verdad? A las cucarachas, ¿quién le tiene miedo? Ay, santo, brincaron unos cuantos. Y aquel psicólogo hizo un experimento. Las personas que le tenían miedo a las ratas, él tomaba una especie de pecera como esta, los metía dentro de ella lleno de ratas. Cerrado con llave. La persona al principio comenzaba y sentía que no podía, pero luego se acostumbraba. Yo sé que muchos dirán, ay, pastor, nunca lo haré. Pero sí pasó. Algunos se acostumbraron y naturalmente comenzaron a perderle el miedo a lo que le tenían miedo. Y yo pensaba en esto. Mire, yo vengo de República Dominicana. Y ustedes aquí están más, o sea, tienen más bombardeo constante, más tentaciones. Es un país que tiene mucho frente abierto para que el creyente pueda permanecer. Pero ¿sabe una cosa? Esos son los escenarios que Dios quiere que tú te pares como un buen hijo de Dios y le digas, Señor, yo voy a retener mi profesión y nada me va a quitar el premio para yo poder entrar en el reposo. Y recordé mis años cuando estudiaba. Yo sé del problema que Dios me sacó. Y cuando llego a la ciudad de Santiago, del problema que Dios me saca es lo que más abunda en la ciudad.
Y llegó un momento donde yo no encontraba qué hacer. Y miraba a la derecha y estaba el problema. Y por atrás estaba el problema. Y por aquí el problema. Y por aquí me sentía acorralado. Y dije, no. El que me llamó me va a dar las fuerzas. Y comencé a mirar mi debilidad como una oportunidad para yo fortalecer. Yo no sé, yo creo que usted no me está escuchando. Hay alguien aquí que tiene que ver que su debilidad, usted puede ser fortalecido en ella. Y lo que hoy es tu lugar de caída, Dios lo puede usar para levantarte. Y es lo que vemos en Hebreos. En Hebreo hay muchos, en este capítulo hay muchos por donde mirar, pero yo quiero enfocarte en algo. Y cuando escribí aquí en mis notas algo que el Señor me dijo, no quiero que se te olvide y que digas esto. Mira, la intención mía hoy para contigo es que tú me veas a un aliado tuyo. Es que me veas a mí como alguien que vino de parte de Dios a este lugar a decirte que tú tienes en ti una palabra que reside en tu espíritu y que esa palabra tiene que ser activada y que en el momento que tu palabra que Dios te dio se active, tú vas entonces a ser alguien abastecido con todo lo necesario para lograr aquello que Dios dijo que tú vas a alcanzar. Por eso, mirando la trayectoria que tú puedas ahora analizar, ¿en qué punto exacto te encuentras? ¿Dónde estás en la hora de Dios? ¿Cuál es la verdad presente que tú necesitas procesar para permanecer en el Espíritu? Y así mirar todo lo que el Señor te regala desde esta plataforma, mirándolo con el consejo apostólico de quien escribió esta carta. Si vas conmigo al verso 1, cuando estuvimos leyendo te darás cuenta que todo lo que el versículo 1 habla es de un galardón, que en algún momento todos corremos peligro de perder, soltar o dejar ir. ¿Cómo se puede ir ese galardón? Cuando nosotros lo miramos de forma irreverente. Pero lo contrario te mantiene anclado a la promesa. Los que estamos aquí tenemos palabra que Dios nos ha dado. Levante la mano a quien Dios le ha hablado una palabra sobre su familia, sobre su empleo, su empresa, su casa, su ministerio, su llamado, sobre la congregación. ¿Sabes qué es lo único que puede evitar que eso se cumpla? Tú. Ni el diablo, por más diablo que sea, ni el mundo, por más podrido que esté, puede detener el propósito de Dios en ti. Ahora bien, si tú te niegas a que se cumpla, se detuvo ahí. ¿Por qué? Son tres enemigos que pelean en contra del propósito de Dios en tu vida y del reposo que Él te prometió. Te lo repito, Satanás, la carne y el mundo. Pero vamos a hacer una relación, sígueme aquí. Satanás, por más diablo que sea, no puede más que Dios en ti. No. Y Satanás se vale de los recursos que tiene el mundo. Pero el mundo estimula lo que está dentro de ti para que tú pierdas la guerra desde adentro de ti. Y si tú pierdes dentro, perdiste afuera. Porque él combina lo de afuera con lo de adentro y hace una explosión y te detiene. Por ello, aprendí esto y te lo quiero regalar. Cuando Dios te da una palabra, repito mucho esto, y es que yo acostumbro a tener cerca mío papel y lápiz, y si Dios me dijo algo, lo escribo y lo tengo reservado en mi rincón de oración. Y de tiempo en tiempo, cuando veo que las cosas como que no andan como Dios me lo dijo, voy revisando. Y le digo, Señor, ¿qué pasó? Que esta promesa tú me la diste con fecha y hora. Y comienzo a demandar y no se ha cumplido. Y ahí Dios comienza entonces a revelarme. ¿Y sabes qué significa eso? Que cuando una palabra de Dios te es entregada, si tú no permites que nadie te la profane, esa palabra se cumplirá en el tiempo señalado de Dios para tu vida. Por eso mucha gente ha venido al Evangelio, tienen meses, años en el camino, pero no disfrutan de lo que Dios le ha entregado. Usted tiene que pararse sobre la brecha y tiene que revisar y decir, Señor, tengo tanto en este camino y todavía sigo igual, todavía sigo dependiendo de este problema, de aquel o del otro, y sea responsable, hermano. Y póngase a cuentas con Dios. Y tome las herramientas y derrumbe esa pared
que no permite que la gloria de Dios se mueva libremente en su vida. Y cuando usted derrumbe esa pared, no la deje derrumbada. Recoja los escombros, haga espacio y prepárese para lo nuevo de Dios que viene para su vida, porque vas a reposar en la promesa que Dios te dio. En el versículo número 2 pasa algo. La palabra de Dios es anunciada. Y es anunciada como una buena nueva que debe ser percibida, escuche esto, percibida, recibida y al ser oída debe ser acompañada de fe en los que la oímos. Lo voy a repetir si quieres anotarlo. Mira, la palabra de Dios es anunciada. Yo estoy aquí ahora mismo como un parlante declarándote a ti lo que Dios dice. Pero esa palabra que es declarada como una buena nueva que debe ser percibida y recibida y oída acompañada de fe. Yo abrazo la palabra, yo la oigo, pero la abrazo con fe. Apocalipsis 1 dice, bienaventurados los que leen, los que oyen y los que guardan la palabra de Dios. Muchos de nosotros no estamos más adelantados porque hemos sido estropeados en el proceso de retención y asimilación de la palabra que Dios nos ha otorgado como iglesia. Se supone que a esta hora deberíamos estar más adelantados, más maduritos en el espíritu, pero hemos fallado en la diligencia del procesar y obedecer lo que la palabra de Dios nos manda. Por eso el verso nos insta a que podamos nosotros guardar con celo la palabra. Una vez, la persona que me alcanzó para Cristo me enseñó esto. Me dijo, no te apresures con la Biblia. No la lleves tú, deja que ella te lleve. Porque ella tiene la suficiente fuerza para conducirte al destino que Dios te ha trazado. Dios dijo esto de ti, aquello y lo otro. Pero si tú fuerzas la palabra no te dará el fruto. Tienes que dejar que la palabra te lleve. Y es difícil porque muchas veces queremos ayudar a Dios. Y no estamos malintencionados. Realmente tenemos buenas intenciones. Realmente queremos, Señor, sí, permíteme, mira, yo voy a hacer esto y voy a hacer aquello. Y tenemos buen corazón. Pero lo que pasa es que Dios a todo le estableció un tiempo. Lo dice la palabra. Todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Yo quería adelantar la llegada aquí. Pero tocaba el tiempo desde donde estaba, tomar las distintas paradas, y todo eso implica. Y un sabio hermano me dijo, Jason, es que hay una situación. Dios inventó el tiempo para nosotros, pero nosotros los hombres inventamos la prisa. Queremos todo rápido, porque estamos en la generación del microondas. Queremos que ya pase, que sí, que mañana sea el día, que la provisión venga. Pero hay algo, y es que cuando tú y yo nos abandonamos y reposamos en lo que ya Dios dijo y nos olvidamos de eso, en el momento menos esperado, Dios cumple la promesa. Porque hay un asunto de carácter en la espera. Hay un tema de nosotros ser maduros, porque cuando llegue la bendición, yo voy a administrar lo que Dios me entregó con sabiduría y dará fruto que pesa en la eternidad. Cada prueba produce en ti y en mí un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Lo que hemos creído, entramos en el reposo, mis amados hermanos. El valor de reposar en el cuerpo se va a traducir, y no sé por qué el Señor me decía esto, pero yo tengo que decirlo tal como Él me lo dictó, en un cuerpo saludable, física, emocional y espiritualmente. Cuando busqué en el diccionario la palabra reposar, se la quiero leer tal como la tengo acá. La palabra significa de la siguiente manera. Es una palabra en latín, en el original, la más usada. Repositum. Puede decirlo conmigo, repositum. Dígalo, repositum. ¿Y sabe qué significa la palabra repositum? En el latín esto representa algo que es colocado otra vez en la posición que antes ocupaba. La palabra que usted más conoce y yo es restauración. Algo que fue renovado. Y no solo eso,
Esta tiene un origen que nos da una pista muy interesante. Su significado en la palabra implica un regreso a el estado de armonía y equilibrio y en un lugar de seguridad y protección. ¿Le suena familiar? ¿Le suena familiar? ¿Equilibrio? ¿Ah? ¿Le suena familiar? ¿Protección? ¿Seguridad? Un solo nombre tiene todo eso, se llama Jesús. En Él estamos equilibrados, en Él estamos seguros, en Él estamos protegidos, en Él estamos en armonía, mis amados. ¿Por qué? Porque a pesar de eso, a nosotros se nos olvida que en Cristo estamos completos. No nos hace falta nada. No hay nada que buscar a la derecha, a la izquierda, en su izquierda y derecha, en lo alto, en lo profundo, donde quiera que me voy, allí Él está. Porque Él llena todo en nosotros. Y hay algo más interesante porque en el Antiguo Testamento hay una palabra que se aplica para hablar del reposo, que es la más famosa. Y reposó Dios de toda su obra. Yo no sé usted, la primera vez que yo lo leí dije, wow, pero entonces Dios trabajó tanto que en un momento dijo, wow, estoy cansado. Y no es eso lo que quiere decir. Mientras yo oraba, esto le toca tarea a usted. Pero Dios me mostró una visión de Él en el principio. Y lo que pasó con esto es que Dios hizo todo. Y cuando Dios hizo todo, Él no se cansó. Cuando dice que reposó, lo que el Señor me mostraba fue lo que Jesús declaró sobre Jerusalén. Oh Jerusalén, Jerusalén, ¿cómo quise que se juntaran? ¿Qué hace la gallina? La gallina se posa sobre los huevos. ¿Sabe lo que Dios hizo? Dios creó todo. Pero todo sin Dios es nada. Entonces Dios lo creó. Y Él dijo que era bueno lo que Él vio. Pero Dios necesitaba implantarle la esencia de Él a lo que Él había creado. Por eso no fue que Él se cansó. Él miró todo, se sentó, lo contempló y comenzó a mirar cómo todo funcionaba. Y a veces no parece, pastor, que Dios está allí. Pero Él viene en el caos de nuestra vida, que parece un desorden para nosotros. Y Él dice, ok, ya terminé de hacerle un rebú a esta muchacha. Ya terminé de levantarle los planes a este muchacho. Y Él piensa que todo se acabó, pero yo estoy sentado en lo que Él cree que es un problema, dándole vida a lo que Él entiende que no está bien. Aleluya. Y el reposo que Dios nos presenta significa que Dios estaba poniendo en cada cosa que Él creó su perfección y su plenitud. Y es de ahí donde Dios parte. Y nunca Dios ha cambiado el plan. El plan siempre de Dios fue un reposo para los hijos. Y le promete reposo al pueblo de Israel. Pero vaya reposo. 40 años en un desierto. Porque lo que pasa es, hermanos, que el reposo, para que funcione, necesita una vasija que lo contenga. Lo voy a repetir. Para que el reposo funcione, necesita una vasija que lo contenga. Y hasta que Dios no te forme en el desierto que estás atravesando, su gloria en forma de reposo no va a poder estar en ti. Alguien que tiene la gloria de Dios dentro de sí como vaso, tiene que ser alguien que ha sido procesado en el desierto y en las pruebas de la vida. Y la palabra que Dios te da toma tiempo para cumplirse. Yo tengo unos añitos en este camino porque entregué mi corazón al Señor tempranito. Y hay muchas cosas que están allí en mi rincón de confianza con Él que no se han cumplido. Y yo le digo, Señor, ¿qué ha pasado? Y Él me dice, toma tiempo. Porque si te doy todo lo que te prometí, de una a una, después te la vas a creer demasiado. Y dile a que está a tu lado con mucho amor, dile, no te la creas mucho, porque Dios no tiene favoritos. Dios necesita íntimos para revelarle su palabra que repose en ellos y mostrar su gloria en esta generación. Aleluya. Es un buen momento para usted dar un aplauso o decir, ay, no sé, amén, me dolió. Bueno, aleluya. Nosotros, hermanos, necesitamos entender lo que dice el texto. Y si podemos ir haciéndole más preguntas, nos vamos a encontrar algo. Que cuando Dios me llama a reposar, me está diciendo,
no solamente que me va a bendecir en el plano de lo humano, sino que mi bendición será equilibrada en lo humano y en lo celestial. Yo nunca voy a caminar más allá de la revelación que tenga de mi persona en el cielo. Y yo recibo la revelación de lo que soy cuando paso tiempo en el reposo. ¿Qué haría usted si yo le digo esta semana que la palabra profética que Dios te mandó es que te quede quieto? Be quiet. Reposa. No hagas tanto. Deja de hacer y quédate quieto e invita a Dios a mostrarte a Él haciendo para ti. Amén. No lo estoy diciendo como el que más, sino como el que ha tenido que, porque usted no me conoce. Y los pastores vivimos esta ovejita aquí, esta ovejita allí. Y muchas veces en el tanto que hacer nos olvidamos de ser en Él. Es necesario entender la ira de Dios desde esta perspectiva. Por la misericordia de Dios yo tengo 3 hijos que el Señor me regaló, procreados con mi esposa. Mañana el pequeñito cumple 1 año. Tengo una de 13 y uno que va a cumplir 8. Pero el Señor nos permitió adoptar 2 que ya hoy son mujeres ya jóvenes, adultas. Y en ese proceso yo he aprendido lo que es un poco el corazón de Dios cuando se aira con los hijos. Y yo quiero tratar con mucha delicadeza de hablar de este tema. Porque hay gente aquí y en las redes sociales con las cuales Dios está airado. Pero no se me adelante, espérese. Yo lo voy a hablar desde la perspectiva de yo que soy un padre malo, porque no soy perfecto. A veces mi corazón se enfurece, se enciende en contra de mis hijos. Pero nunca, pastor, me he dado cuenta que nunca en ese encenderme la ira, aunque le dé a mis hijos, en un momento los corrija con vara, les pase la mano, porque hay que pasarle la manito a los muchachos, para que ellos, ¿te entiendes? Nunca, sí, nunca ha estado en mi corazón enviar ese cariño a su cuerpo para destruirlos. Hay un anciano amigo que me dice que cuando hay risa hay confrontación. Nunca ha sido con un corazón inclinado a yo querer destruir a mis hijos, sino que lo que no puedo decir en un momento con palabras, porque la situación, eso es lo humano, ¿verdad? Imagínese usted Dios que es más perfecto que nosotros. Entiendo que cuando se aira en su ira santa con nosotros, no lo hace para destruirnos, es que Él tiene que cerrarnos los caminos. Algunos de nosotros tiene Dios que coger esta bocina y metérnosla en el medio, porque si no nos vamos a ir de boca para el precipicio. Entonces, aquí dice que el Señor, en su misericordia, luego de que nos confronta, nos invita a entender el misterio del día de reposo. Esto usted lo sabe más que yo no vivo aquí. Yo simplemente veo de afuera. En lo que me pueda equivocar, usted me ayuda, porque yo no vivo aquí. Pero principalmente en la zona en la que yo he ido regularmente, que es en la parte de Nueva York, Manhattan, y esa zona, la gente tiene un agitamiento. Ustedes están más tranquilos. Aquí hay una paz que abraza cuando uno llega. Y no te deja mover. Una paz que ustedes tienen en todo el entorno. Pero más allá de una paz física, ustedes posiblemente no están siendo oprimidos por la paz que se pierde en la ciudad. Pero sí están siendo oprimidos por la paz que se pierde en lo que no se ve. Estos días, desde que cuando yo llegué la primera vez a este país, el Espíritu Santo me mostró un manto
que caía depresivo sobre la gente. Y el cristiano que no se sacude anda encima con ese manto siempre. Pero la palabra de Dios promete en Isaías 60 y 61, dice que no habrá para los hijos manto de tristeza, sino óleo de gozo en la vida de los creyentes. Y la gente te va a ver riendo, te va a decir, este está loco o tiene una nota extraña. No, es que la gente cuando vea que tú estés caminando lleno de la gloria y de la alegría de Cristo, se va a acercar y te va a preguntar, dime, ¿dónde venden lo que tú tienes? Lo venden en la palabra de Dios. Y donde yo compré, tú también puedes comprar. En Cristo estamos completos. Entonces, yo le voy a dejar esta tarea, porque el tiempo apremia y tengo que dejarle lo más que pueda de lo que el Señor me entregó aquí. Y usted tiene que, en casa, estudiar el misterio del día de reposo. Le voy a enseñar algo básico. El 1 es el primero. No puede haber 2 sin 1. Hello. Si no hay 2, no hay 3. Es tan básico como eso. Si no hay 3, no hay 4. Si no hay 4, no hay 5. Si no hay 5, no hay 6. Y si no hay 6, no hay 7. Entonces, el misterio del día de reposo es entrar en lo que el 1 nos entrega como palabra revelada. Y usted lo sabe. ¿Qué dice la palabra en Génesis 1:1? Y dijo Dios, hágase la luz. ¿Y qué pasó? Sin luz no hay orden. No puedo traer orden en mi vida si no hay luz primero. Porque orden sin luz es desastre. Si yo quiero intentar hacerlo del día 3, sin el día 1 no voy a poder. Porque me va a hacer falta ¿qué? Diga conmigo, me hace falta luz. Tengo que meter la luz en todos los días que me siguen. Todo lo que pasó en el día 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de parte de Dios siempre estuvo acompañado de luz. Sin luz no hay reposo. Y como le explicaba, Dios no se cansó. Es un tema que se lo voy a dejar, usted lo va a estudiar en casa. En el día de reposo también contempla que Dios disfrutó, se deleitó en gran manera de la forma que usted menos y yo no imaginamos. Yo no me imagino a Dios con la cara seria mientras disfrutaba de todo lo que Él creó. Si no me imagino a Dios deleitándose. Si usted de los que escribe, Sofonías 3:17 dice, nuestro Dios es Dios alegre. Y Sofonías lo dice, que Él se regocija en nosotros. Y nos manda a no ser escasos, a ensanchar el lugar en el que estamos. Algo que nosotros practicamos como familia, en mi familia matriz y de fe, es limpiar el espacio para lo que Dios traerá. Y hoy casi estoy llamándote en un ratito a que vengas a ponerte a cuenta con Dios y le digas, Señor, tengo mucho tiempo acumulando esto aquí, lo voy a echar a un lado. Porque necesito prepararme para lo nuevo que tú tienes para mí. Para yo poder entrar y reposar en lo que tú me has dicho que voy a tener, yo tengo que soltar lo viejo. Dígale que está al lado suyo, suelta lo viejo, tíralo para afuera, abre espacio y deja que Dios entre con todo lo que tiene para ti. ¿Por qué? Porque el Señor en este día de reposo nos está invitando a cada uno a recordar lo que ya Él prometió. Él prometió, verso 6, que el pueblo entraría en la promesa. En el verso 7 dice que hay un llamado a nosotros ser diligentes e intencionales sobre el hecho de recuperar la conexión íntima con Dios mediante el diálogo abierto con Él. ¿Qué tan abierto estás hablando con Él? ¿Qué tan sincera está haciendo tu oración hacia Él? Recordando que Gálatas 6, 1 al 6 dice, ninguno puede burlar a Dios. Habla claro con Él. Señor, me duele aquí. Señor, me duele allí. Necesito esto, aquello. Padre, tengo tiempo que no te busco. Tengo tiempo que no leo la palabra. Tengo tiempo que no te adoro como en el principio. Y cuando Dios ve esa sinceridad, entonces Él te va a premiar con el reposo. Es tiempo de que nosotros nos dispongamos a escuchar la voz de Dios. Su voz. Su corazón. La hermana mientras adoraba decía que ella quería ver su rostro. Y si usted va a profundizar sobre el rostro de Dios, aquí es donde se produce la voz. Aquí es donde están sus ojos.
¿Qué tiempo tú y yo tenemos que no estamos en la presencia del Señor escuchando su voz? Te decía ahorita que cuando Dios dijo en el principio, sea la luz, fue la luz. Y Dios ordenó todo. Pero hay un misterio en ese verso, el cual yo te quiero regalar. Y el misterio dice que así como yo estoy aquí en esta plataforma, si yo retiro este micrófono, usted no va a escuchar con la misma intensidad. Pero cuando lo pongo aquí, el sonido de mi voz emite ondas que se expanden. Esa es la voz mía. Mi voz humana tiene poder de impactar corazones, pero la voz de Dios tiene el poder de impactar generaciones. Porque desde el principio el eco de la voz de Dios fue emitido y todavía sigue sonando. Todavía la voz de Dios está trayendo luz en los lugares más oscuros. Todavía la voz de Dios está alumbrando a aquellos que para ti y para mí no tienen solución, pero que la palabra les prometió un reposo. Si ellos pueden acceder al principio que tú y yo hoy estamos descubriendo en este lugar. Por eso no nos limitemos. Dile al Señor en este hermoso día: Padre, yo me paro frente a tu presencia y convoco por la palabra de Dios las ondas que pasaron sobre el rey David, cuando él dijo: todas tus ondas pasaron sobre mí. Y allí David pudo verse como él era en su miseria y en su necesidad, y pudo entender que él sin Dios no era nadie. Aleluya. Por eso nosotros principalmente necesitamos recordar la promesa, y que esta promesa fue hecha a Israel. Israel por un momento la soltó, pero en Cristo un día Dios reunirá a todas las naciones, de toda tribu, de toda lengua, nación, reino, no importa el color. Dios los reunirá un día, y un día allí entraremos con Él y le vamos a dar gloria, y vamos a levantar palmas y diremos aleluya. Y allí algo que me fascina de la palabra es que un día usted y yo estaremos en una gran mesa, y Él servirá en esa mesa. Y sabe una cosa, algo que yo tengo muy presente es que cada vez que venimos a la casa del Señor, si usted tiene fe, abra sus ojos. Esta mañana hay una gran mesa dispuesta a lo largo y lo ancho de este lugar. Por la fe, usted se parará y tomará, porque en esa mesa está servido todo lo que usted necesita para comer, beber y, como Elías, comer, beber, porque el largo camino le resta. Yo lo siento por alguien que hoy vino a rendirse a este lugar y dijo: no voy más. Viniste de una forma que ni sabes cómo llegaste. Yo vine a decirte de parte del Señor que hoy no es tu último día en esta carrera. Hoy es el día que vas a comer y beber, te vas a levantar y le vas a decir: Señor, ahora con más fuerza yo voy a por mi promesa, voy a agarrar lo que me diste para mi familia. ¿Por qué? Porque el Señor en su misericordia nos está llamando a nosotros a que, como Israel sufrió, pero fue premiado, tu sufrimiento traerá un premio. Dios te va a ayudar y quitará de ti todo espíritu opresor, toda influencia demoníaca, toda cautividad y posesión en tus familiares y en lo que te pertenecen. ¿Por qué? Porque el Señor, en su misericordia, cuando David iba a morir, le dio la clave a Salomón. Le dijo en 1 Reyes 2:11, y con esto quiero pedirte que te pongas de pie: yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, y de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Para que confirmes a Jehová la palabra que me habló diciendo: si tus hijos guardan mi ánimo, mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo corazón y de toda su alma, jamás, dice Dios, te faltará a ti varón en el trono,
quiero en este momento que tú ahí donde estás, le digas al Señor, yo me apropio de la promesa. Yo voy a entrar en el reposo.